Shalom, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva charla. Hola Carla, bienvenida Yamili. Hola Gaby, Aníbal, Viviana, Eduardo. Sean bienvenidos a esta última charla de Shemot. Hoy vamos a hablar acerca de, se va a hacer un resumen de los últimos 5 capítulos, ¿no es cierto? Porque la construcción es todo bastante repetitivo, aunque hay algunas cosas a tener en consideración, ¿sí? Entonces vamos a ver una sección de esto, del 35 al 39, que relata la manera en que fue levantado el tabernáculo, se hizo su mobiliario, las vestiduras santas de los sacerdotes. No necesitamos insistir en los detalles porque ya los estudiamos todos, ¿no es cierto? La ofrenda de los materiales. Esto está consignado en cuanto al pedido y a la entrega. En Shemot 35 dice, Moshe dijo además a toda la congregación de israelitas, esto es lo que ha ordenado Yahweh, recojan entre ustedes unas donaciones para Yahweh. Todo el que se sienta movido a hacerlo las traerá, donaciones para Yahweh de oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas, pieles de tajal, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y otras piedras de montura para el éfod y el pectoral. Esto está en el capítulo 35 y en el 36 dice, ellos recibieron de Moshe todas las donaciones que habían traído los israelitas para realizar las tareas relacionadas con el servicio del santuario. Pero cuando siguieron trayendo ofrendas voluntarias mañana tras mañana, todos los artesanos que estaban ocupados en la obra del santuario vinieron, cada cual de la obra en la que estaba ocupado, y le dijeron a Moshe, el pueblo está trayendo más de lo necesario para las tareas vinculadas con la obra que Yahweh ha mandado hacer. Moshe hizo enseguida esta proclamación a través de todo el campamento, que ningún hombre o mujer haga más esfuerzos por traer donaciones para el santuario. Así el pueblo dejó de traer, sus esfuerzos habían sido más que suficientes para todas las tareas que había que hacer. Acá tenemos toda una lista de materiales, ¿no es cierto? Tenemos metales, piedras preciosas, tejidos, hilos vegetales y los animales, colores, pieles de animales, madera, aceite, especias, de todo un poco, ¿no es cierto? Al ofrecer estos materiales, la gente que había sido idólatra ahora era fiel a Elohim. Antes usaron su oro para hacer un ídolo, pero ahora eran fieles y ofrecían todo lo que tenían a Elohim para levantar el tabernáculo, su morada. El capítulo 35 contiene este pensamiento acerca de la ofrenda de los materiales. Los materiales ofrendados para hacer el tabernáculo tipifican a Mashiach que experimentamos en diferentes aspectos, como estudiamos. Aunque los hijos de Israel consiguieron estos materiales durante su estancia en Mitzrayim, los llamaron ofrendas elevadas, ofrendas mecidas y ofrendas voluntarias, que es como aparece en los originales en varios capítulos y pasukins diferentes, que son normalmente traducidos solamente como ofrendas o algo similar. Si algunas traducciones no especifican justamente, si no las diferencian unas de otras, lo cual es bastante, ya hemos estudiado eso, es bastante negligente, ¿no es cierto? Porque si se trata de 3 tipos de ofrendas diferentes, es necesario resaltarlo. Se limitan a decir que estas ofrendas serán dádivas o contribuciones, ¿no es cierto? Inclusive rebajando más todavía, haciendo más mundano una cosa que de por sí está asociada con todo culto, ¿no es cierto? Con todo lo que es culto, con todo lo que es adoración y alabanza al Padre, ¿sí? Una ofrenda, un sacrificio, ¿no es cierto? Y se traducen como dádivas o contribuciones, como si fuera un impuesto o alguna cosa que se les ocurrió dar. Sin embargo, en las interlineales ya hemos visto que podemos encontrar las palabras originales. Más adelante, en el estudio Camino de Vallicra, que vamos a compensar bien en breve, vamos a profundizar en las diferentes ofrendas. Mientras tanto, debemos recordar que la ofrenda elevada representa al Mashiach ascendido, la ofrenda mecida al Mashiach resucitado y la ofrenda voluntaria al Mashiach que ofrecemos a Elohim, al Elohim que nos da nuestro libre albedrío y que nos rescata. Elohim no nos obliga a experimentar a Mashiach,
Ciertamente, experimentar a Mashiach y ofrecerlo luego a Elohim es un asunto que depende de nuestro libre albedrío y debe ser por eso que tan pocos lo experimentan y lo ofrecen, ¿sí? Porque nos hemos mezclado con él y su deseo ahora es el nuestro también. Si no es así, no hemos realizado correctamente esa mezcla. En el plano espiritual, todas estas ofrendas son tipologías de Mashiach que experimentamos, ¿no es cierto? A veces experimentamos a Mashiach como la realidad de Elohim. Esto es el oro. Otras veces experimentamos a Mashiach como nuestro redentor o nuestra redención, sí, esto es la plata. En otras ocasiones experimentamos a Mashiach como aquel que fue juzgado por Elohim como nuestro sustituto, como el Mashiach que toma nuestro lugar en el juicio, y eso es el bronce. Estos son distintos aspectos de Mashiach que experimentamos, ¿no es cierto? Todas estas cosas ya las hemos estado estudiando en todos los posts acerca de los Ohel Moed del 69 al 113 fueron todas tocadas y ustedes están haciendo actualmente el repaso. Todos debemos experimentar Mashiach para poder edificar a la congregación, que es el tabernáculo de Elohim. Si no experimentamos a Mashiach, no vamos a tener nada que ofrecer a Elohim como ofrenda elevada o ofrenda mecida o ofrenda voluntaria siquiera, ¿sí? Para edificar su morada. Supongamos que algunos israelitas se presentaran con las manos vacías sin nada que ofrecer para levantar el tabernáculo. Ellos dirían, Moshe nos ha hablado acerca de las ofrendas para elegir el tabernáculo, pero somos miserables y no tenemos nada para ofrecer. Qué vergüenza sería eso, ¿no es cierto? Pero además sería una transgresión a Yahweh mismo, que es el que nos llena la mano para tener que ofrecerle. 3 veces él declara que nadie se presentará a mí con las manos vacías. Dos veces en Shemot y una vez más lo reafirmará en Devarim. Muchos santos se encuentran en esta situación hoy en día de llegar a su presencia con las manos vacías. Estamos hablando de llegar a su presencia con las manos vacías de Mashiach. En cuanto a la experiencia de Mashiach, no trae ninguna ofrenda. En cuanto a la edificación de la congregación, sus manos están vacías, no pueden edificar nada, no pueden compartir nada, no pueden tener comunión, no se puede edificar de esa manera la congregación, el cuerpo de Mashiach, porque están faltando elementos, ¿no es cierto? Elementos básicos. No sé, ese ruido. Todos debemos poseer alguna riqueza de la experiencia de Mashiach. Debemos tener por lo menos una cadena o un arete, por así decir, simbólica y espiritualmente hablando. A Mashiach como un broche pequeño. Cualquier joya que hayamos podido rescatar en la experiencia de Mashiach que podamos ofrecer para edificar la congregación, no importa el tamaño de la ofrenda. Tal vez pensemos que no tenemos nada para ofrecer, pero entonces estamos diciendo que no hemos disfrutado de Mashiach y esto es un problema grave, ¿no es cierto? Entonces nos estamos acusando a nosotros mismos. Prestemos atención. Si decimos que Él no nos ha dado ningún don, entonces también lo hacemos mentiroso a Él. Tampoco podemos escaparnos por ningún lado, ¿sí? Porque Él ha dado dones a todos, por lo menos uno a cada uno. Sabemos que por lo menos hay un talento. De manera que necesitamos comenzar a disfrutar a Mashiach para poder compartirlo en la edificación de la casa de Yahweh, ¿sí? No solo para nuestro crecimiento personal, que también es necesario, sin duda. Hay que labrar las piedras, pero las piedras si no se enganchan en el edificio, no se edifican. Es inútil hablar de edificación de una piedra sola. Si experimentamos a Mashiach en algo específico, podemos ofrendar Mashiach a Elohim en un aspecto particular con miras a edificar la congregación que es su morada, su deseo. Un hermano o hermana casado pueden experimentar a Mashiach cuando están a punto de discutir con su cónyuge, ¿sí? En ese momento él o ella deberían llamar al Adón para que él esté presente en la situación. No se trata de evitar las discusiones, no necesariamente, a veces que sí que hay que evitarlas, ¿no es cierto? Pero se trata de no llevarlas a niveles de agresividad y pelea. A veces sí es necesario intercambiar ciertas opiniones que pueden ser opuestas porque no siempre podemos estar de acuerdo absolutamente en todo. Necesitamos aprender a discutir unos con otros para poder llegar a puntos de acuerdo, no para tratar de convencer al otro y encerrarnos en que la única verdad es la nuestra propia, ¿sí? Tampoco ceder absolutamente a todo lo que los demás digan. O sea, hay que encontrar el punto de discernimiento correcto para poder ejercer la autoridad que Yahshua nos
ha delegado. Ceder y escaparse no edifica, ¿sí? Pelear y ser agresivo, evidentemente tampoco. Así que es necesario que Mashiach nos ayude a exponer nuestros puntos de vista con miras a llegar a un acuerdo, ¿sí? Inclusive con la posibilidad de que seamos nosotros los que cedamos el terreno si se da la situación. Si experimentamos a Mashiach de esta manera, vamos a ganarlo. Vamos a poder ministrar en nuestro matrimonio, vamos a poder ministrar en nuestro trabajo, en nuestras amistades, en el cuerpo mismo. Vamos a estar creciendo y utilizaremos la mente de Mashiach. Esto es válido para cualquier ámbito, obviamente, y muestra cuán práctica debe ser la experiencia de Mashiach. No se trata de leer un libro, ni siquiera de leer la Biblia. Hasta leer la Biblia puede ser una lectura muerta si nosotros no experimentamos a Mashiach en nuestra conducta diaria. Si Mashiach no vive a través de nosotros, es inútil todo lo que hagamos porque todo va a ser hecho en la carne. Si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, paramos de reclamar nuestros derechos como hacemos siempre y no lo dejamos a Mashiach manifestándose a través de nosotros y no somos una representación clara de lo que Mashiach estamos equivocados en nuestra postura. Necesitamos esforzarnos mucho más. Entonces, es necesario que Él nos ayude a exponer en esos casos de discusiones los puntos de vista, pero solamente para llegar a un acuerdo. Si no es indispensable, dejar las cosas. No tenemos que estar buscándole la razón sí o sí a las cosas, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que experimentar a Mashiach en cada aspecto de nuestro diario vivir. Por ejemplo, cosas que pueden llegar a parecer secundarias, como la ropa que llevamos, la ropa que vestimos, la manera de cortar el cabello, de peinarnos, ¿no es cierto? Nuestras actitudes ni se hablan, ¿no? Que ya son una cosa que nos reviste en cuanto a lo que somos. Es un asunto importante y significativo. Tenemos que experimentar a Mashiach, ¿sí? Él es nuestra cabeza, Él es nuestro esposo. Ciertamente no nos vestiríamos de una forma que desagrada a nuestro esposo, ¿no es cierto? Cuando nos cortamos el pelo, cuando expresamos nuestras actitudes, cuando hablamos, cuando hacemos un montón de cosas, ¿no es cierto? Debemos aplicar esta verdad que consiste en experimentar a Mashiach como los materiales ofrendados a Elohim con el fin de edificar su morada de una manera práctica. Si somos prácticos en esta verdad, vamos a poder ofrecer algo de Mashiach Elohim para edificar a la congregación que es su morada hoy en día en la tierra. Shalom, Jorge. Yahweh desea conseguir el arca. Shemot presenta la revelación dada por Elohim acerca del tabernáculo y su mobiliario. Contiene 4 relatos relacionados con el tabernáculo, su mobiliario y sus utensilios. Y acabamos de ver la razón por la cual la secuencia entre el relato de la revelación del tabernáculo y su mobiliario y el relato que presenta instrucciones para erigir el tabernáculo y hacer su mobiliario es diferente. Quisiera recalcar ahora que en cada uno de nuestros 4 relatos, lo más importante siempre es el arca del testimonio. Hemos visto que la revelación del tabernáculo y su mobiliario comienza con el arca, ¿no es cierto? Elohim inicia en el arca y prosigue con el patio exterior, ¿sí? Va avanzando hacia la salida o la entrada para nosotros, ¿no es cierto? No obstante, en nuestra experiencia empezamos con el altar del holocausto, nosotros vamos hacia él y proseguimos hasta que alcanzamos el arca. Entonces vemos el contraste que existe entre el punto de vista de Elohim y el nuestro, entre el propósito de Elohim y el nuestro. Elohim empieza en el arca del testimonio y nosotros empezamos en el altar del holocausto. Si comparamos la epístola a los Romaniyim con la epístola a los Efesiyim, vamos a ver también el contraste que existe entre el lado de Elohim y el nuestro, entre su meta y la nuestra. La epístola a los Romaniyim empieza con nosotros, con el hombre caído, se centra en el ser humano, ¿no es cierto? Sobre todo en la parte caída. Romaniyim 1 proporciona detalles acerca de todo lo pecaminoso. En el capítulo 3 vemos el altar, pero Efesiyim
empieza con Elohim directamente. Podemos ver la intención de Elohim desde el primer capítulo de este libro. Y esto significa que ese capítulo 1 vemos a Mashiach como el arca del testimonio. En cuanto al tabernáculo y al mobiliario, el libro de Shemot no empieza con nuestro lado para seguir con el lado de Elohim. Empieza primero más bien del lado de Elohim y se dirige al nuestro. Esta historia está relatada desde el punto de vista de Yahweh. Elohim está en los cielos y nosotros en la tierra. Preguntémonos cómo Elohim puede llegar a nosotros y no solamente cómo podemos alcanzarlo nosotros a él. A Elohim no le resulta tan fácil llegar hasta nosotros, ¿sí? Unos pensarán que por ser soberano y todopoderoso, él puede hacer todo lo que desea y nos puede alcanzar fácilmente. Por supuesto, realmente es poderoso y soberano, ¿no es cierto? Y realmente tiene el poder para hacerlo, pero debemos recordar que el Eterno no está fuera de la ley, mucho menos de la suya propia. Él es un Elohim de ley y de regulaciones y de orden que las ha establecido y se ha sometido voluntariamente a ellas. En realidad no es que se haya sometido, sino que es su naturaleza. Él se dice de él, por ejemplo, que no puede mentir. Qué maravilla, ¿no es cierto? Nosotros nos esforzamos para no mentir, pero él no puede. No puede mentir, simplemente no puede. Es una cosa que no le sale, ¿no? Como esa película donde Jim Carrey también no puede evitar decir la verdad. Bueno, una cosa así, imaginemos eso, porque él no puede transgredirse a sí mismo. Es imposible. A esa naturaleza vamos a llegar nosotros también cuando recibamos nuestros cuerpos glorificados y dejemos de lado este cuerpo de muerte. Así que él no hará nada que sea contrario a su manera justa. Para alcanzar al hombre, este Elohim santo y justo debe actuar de una manera que corresponda a su santidad y su justicia. Por lo tanto, la justicia de Elohim debe ser respetada y su santidad debe ser honrada, ¿no es cierto? Para que Él baje de los cielos a la tierra con el fin de llegar a nosotros. Esto significa que Elohim no puede llegar a nosotros de una manera desordenada, si vengo de visita y nada más. No, la venida de Elohim requiere numerosas etapas. Ahora podemos entender un poco mejor por qué tanto tiempo, por qué tantas cosas. Porque nosotros somos así, a la que te criaste y hacemos todas las cosas desordenadamente, pero Él no, ¿sí? Entonces podemos comparar todas estas vueltas del arca en el lugar santísimo hasta el altar en el patio exterior, ¿no es cierto? Con las vueltas de un automóvil en la carretera, por ejemplo, el conductor de un automóvil dará una vuelta a la derecha, una a la izquierda, siguiendo el camino que ya ha sido trazado. Él no hace una línea recta por más que exista la posibilidad porque el camino ya está trazado, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, el interior del tabernáculo consta de muchas vueltas y eso es representativo de el camino que realiza Yahweh hacia nosotros y nosotros hacia él. El libro de Shemot revela que la intención de Elohim consiste en conseguir el arca. Aquí se refiere al arca del testimonio y eso convierte a los Moed en el tabernáculo del testimonio. El arca del testimonio en el tabernáculo del testimonio es exactamente lo que Elohim desea conseguir, pero nosotros queremos una sola cosa, nuestra propia salvación. El resto normalmente no nos interesa, nos preocupamos por nuestra salvación sin pensar en el testimonio de Elohim. Nuestra salvación se encuentra en el altar, por el testimonio de Elohim está en el arca. Nosotros normalmente no pasamos del altar. La mayoría de los creyentes contemporáneos no tienen la menor idea de lo que es el testimonio de Elohim. Se preocupan básicamente por su salvación, y hasta por ahí nomás, y de levantar su lista de pedidos. Es así también. Si hablamos con ellos de otros temas de la palabra de Elohim, nos dirán, ¿tiene eso que ver, algo que ver con mi salvación? ¿Me va a determinar si yo voy al cielo o no? Más o menos esa son sus requisitos básicos. Si me sirve de algo saber eso, si no, no lo voy a mirar. Esto refleja el punto de vista de muchos creyentes, lamentablemente. Por eso hay tantos tibios. Los creyentes de hoy no se preocupan mucho por el testimonio de Elohim. ¿Saben cuál es el tema principal del libro de Higalut? Que, ¿no es cierto?, del último libro. Algunos creyentes contestarán que el libro de Higalut es un libro de profecías que menciona una bestia saliendo del mar y otra que sale de la tierra, sí, pero ese no es el tema principal de Higalut. En el primer capítulo de Higalut vemos el tema principal de este libro, vemos el testimonio de Yeshua. Él es el testimonio. El tema del último libro de las Escrituras es el testimonio de Yeshua. Ese testimonio es el arca de Elohim.
Gigalú revela que el arca de Elohim se consuma finalmente en un tabernáculo en la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén será el cumplimiento final del Ohel Moed. La Nueva Jerusalén es la meta eterna de Elohim. Ya la tenía desde antes. Al leer el libro de Shemot debemos prestar toda nuestra atención al significado del arca del testimonio, ¿sí? Porque vamos a tener que cargarla sobre nuestros hombros, como vamos a estar estudiando más adelante. Así que espero que todos veamos la importancia del arca del testimonio en este libro, porque nosotros somos llamados a cargarla encima de nuestros hombros para llevarla donde el Ruach desea ir. Al leer y estudiar la palabra de Elohim, no debemos dejar que nuestra mente natural, nuestra religión, nuestra cultura, nuestros pensamientos preconcebidos nos controlen, ¿sí? Nuestra preocupación principalmente no debe ser que recibamos alguna bendición de parte de Elohim o tratar de evitar recibir maldiciones, ¿sí? Debemos ver que el deseo de Elohim es el arca del testimonio en el tabernáculo del testimonio y que nosotros somos el edificio y los que debemos cargar el arca. Shalom César, bienvenido. Shalom Katy, hola Mili. Dos comienzos. Dice Shemot 40, el día primero del primer mes levantarás el Mishkan en el Ohel Moed. Elohim le ordenó a Moshe que levantara el tabernáculo el primer día del primer mes del segundo año, ¿sí? Esto es un hecho muy significativo. Sabemos que el primer mes del primer año era la época de Pesaj, ¿no es cierto? Por lo tanto, transcurrió un año desde Pesaj hasta la erección del tabernáculo. En Shemot 12:14 vemos que el pueblo tuvo dos comienzos. El primer comienzo fue Pesaj, ¿no es cierto?, destinada a la salvación de los hijos de Israel. El segundo comienzo fue el tabernáculo de Elohim, como estamos viendo. Estos dos comienzos son tipologías o signos muy claros. El primer comienzo consiste en ser salvo, en experimentar Pesaj, en que el juicio de Elohim pase sobre nosotros y no nos toque. Si todo creyente auténtico ha experimentado este comienzo. Pero ¿qué hay del segundo comienzo? Sí, el comienzo relacionado con la edificación del tabernáculo de Elohim. Queda patente que muy pocos creyentes están conscientes de la necesidad de tener este segundo comienzo. Hace años leí acerca de la supuesta segunda bendición. Si los creyentes pentecostales declaran que uno debe experimentar el bautismo del Ruach HaKodesh para conseguir una segunda bendición. Ellos alientan a los creyentes a buscar esa segunda bendición. Sí, es bastante común esta creencia. Estos creyentes hacen hincapié en la vida interior y afirman que la segunda bendición es algo interno. Algunos de sus argumentos son: usted debe experimentar el madero de Mashiach. Si lo experimenta, entonces se sentirá lleno de vida. Esa vida que lo llena en su interior es la segunda bendición. Pero alguna vez escuchamos hablar de una segunda bendición, de un segundo Aviv, ¿sí?, en el segundo año. No hemos escuchado eso. Todos necesitamos dos comienzos. Uno está representado por Pesaj en Shemot 12 y el otro por la erección del tabernáculo en Shemot 40. Este asunto es muy significativo. El segundo comienzo no está relacionado con el hecho de hablar en lenguas ni tampoco con el hecho de estar lleno interiormente para llevar una vida interior espiritual. Tampoco se trata de la segunda bendición mencionada por algunos creyentes. Estos creen que recibimos la segunda bendición al recibir la santidad. Son todas doctrinas, ¿no?, que han levantado. A partir del libro de Shemot, vemos que el segundo comienzo está relacionado con la edificación del tabernáculo de Elohim. Cuando experimentamos la edificación del tabernáculo de Elohim de una manera práctica en nuestra vida creyente, entonces tenemos el segundo comienzo. ¿Cuál es el tabernáculo de Elohim hoy en día? El tabernáculo de Elohim es la congregación, ¿no es cierto?, llamada la casa del Elohim viviente, como dice Timoteo Aleph en el capítulo 3. La edificación de esta casa es el segundo comienzo, la auténtica segunda bendición, sí, ese comienzo que se produce en el primer día del primer mes del segundo año. Me alegra tener la certeza de que estamos experimentando el segundo comienzo, verdaderamente. Gloria al Padre que Él bendice esos segundos comienzos, porque el camino no es quedarse amarrado solamente al primer comienzo y quedarse ahí eternamente, ¿sí? Entonces, este segundo comienzo
con la edificación del Mishkan, ¿no es cierto?, de los Helmoed de Elohim, es muy superior al hecho de hablar en lengua, de estar lleno interiormente y cualquier otra cosa que puedan llegar a argumentar, porque no se centra en los dones que tantos codician, sino en la edificación de la casa de Elohim. Los dones son tipo herramientas, sí, pero la gente los codicia para sentirse poderosa. Lamentablemente esa es la realidad de la carne, que puede argumentar lo que quiera, pero el deseo de la carne es ese. Estos dones nos son dados no para beneficio personal únicamente, y por eso no se puede comparar ninguna de estas cosas con la edificación del tabernáculo de Elohim, que es su congregación. Muchos hermanos se quejarán diciendo que siempre hablo de la novia, ¿no es cierto?, de la congregación, pero porque a muchos les han enseñado por años que los dones son para la santidad personal. Y es así, pero solo en parte. La santidad personal nunca puede estar separada de la santidad corporativa, y las cosas son entregadas a cada santo para trabajar en la edificación del tabernáculo. Yahweh no salva personas individuales, Él levanta un pueblo. Él no fue a sacar, dijo, a ver, vos aquí hizo un censo así, dijo, vos sí, vos no. No, Él sacó a todo el pueblo. Inclusive una multitud mezclada, sabemos perfectamente. Entonces, los dones son para la construcción del Mishkan, que es un edificio corporativo, espiritualmente hablando, ¿no es cierto? El Elohim moderno lo levantamos entre todos, o no lo levantamos, o no será levantado. Estaríamos entonces dejando sin cumplir la voluntad del Padre y su deseo. Solos no somos nada, y si hemos sido enjartados en la buena planta, vivimos por la misma vida que nos une a todos y por el mismo ruas que nos mueve, debe movernos a cumplir el deseo y la voluntad del Padre. Si Él tiene estos planes, si Él tiene esos objetivos, esos planes, esos objetivos deben ser nuestro deseo también. No podemos estar deseando otras cosas. Esta es la carga que el Padre ha colocado sobre mí hace mucho. Sacarnos del individualismo estéril para vivir como miembros del pueblo de Yahweh y células del cuerpo de Mashiach. En realidad no estoy promoviendo mi carga, ¿sí? Más bien estoy promoviendo la carga de Elohim que Él colocó y que Él ha colocado sobre muchos otros siervos también. No es mi carga, a mí no se me ocurrió ese asunto. Pero nosotros, ¿qué vemos al final de Shemot? Vemos el tabernáculo de Elohim, vemos el Mishkan, que Elohim ocupa y posee de una manera gloriosa para hacer su expresión. Vemos lo mismo al final de las Escrituras. En los últimos capítulos del libro de Gitgalut vemos que este tabernáculo se ha convertido en una gran ciudad, ¿sí?, llena de esplendor, de perfección. Es la nueva Jerusalén, ocupada y poseída por Elohim de una manera gloriosa, realizada para su expresión. Y entonces en el capítulo 40 se nos informa que la nube cubrió a la Ohel Moed y la presencia de Yahweh llenó el Mishkan. Y en Gitgalut 21 se nos dice, me llevó en el espíritu sobre un monte grande y alto y me mostró la santa ciudad de Jerusalén que descendía del cielo de parte de Yahweh. Tenía la gloria de Elohim y su resplandor era semejante a la piedra más preciosa, como piedra de jaspe, resplandeciente como cristal. Tanto el final de Shemot como el final de Gitgalut, entonces nosotros vemos la gloria de Elohim llenando el tabernáculo, llenando el Mishkan, su morada. Esa morada somos nosotros. Nosotros somos una ciudad viva hecha con todos los seres humanos restaurados. Esa es la ciudad, la nueva Jerusalén de Yahweh. Shalom Adriana, shalom Marlene. Moshe hizo lo que le mandó Elohim. En el capítulo 40 del Pasuk 1 al 16 vemos que Elohim mandó que Moshe erigiera el tabernáculo, y de los Pasuk 17 al 33 vemos efectivamente cómo fue levantado. El tabernáculo siguió el orden siguiente, y les dejo también los pasukim para que los vean. Primero pusieron las tablas, después las cortinas y la sobrecubierta, el arca del testimonio en el lugar santísimo, el velo extendido sobre el arca del testimonio, la mesa de los panes en el lugar santo, la menorá en el lugar santo, el altar del incienso en el lugar santo, la cortina a la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo, el lavacro
entre el tabernáculo y el altar, el atrio alrededor del tabernáculo y del altar. Y finalmente la cortina a la entrada del atrio. El relato de este capítulo 40 no es muy largo, pero proporciona también muchos detalles. Primero vemos que Moshe hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Después vemos que Moshe levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo. Entonces las cortinas fueron colocadas encima del techo y la sobrecubierta colocada encima de las cortinas para formar el techo exterior en cumplimiento de lo que ya hemos estudiado que fueron las órdenes. Por lo tanto, dentro las cortinas, dentro del tabernáculo formaron el techo interior, ¿no es cierto? Y afuera la sobrecubierta formaba el techo exterior. Los Pasuquín 20 y 21 hablan del arca y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las barras en el arca y encima del propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Yahweh había mandado a Moshe. El Pasuk 20 describe la cubierta del arca como el propiciatorio. Una versión usa la expresión asiento de misericordia, pero ya hemos dicho que no tiene sentido etimológico. El Berija ya enseña que el propiciatorio es el trono de gracia, pero también simbólicamente en comparación, ¿no es cierto? Está explicando cuál es la comparación entre el tabernáculo de abajo según el modelo que Moshe vio arriba, en Sustanibrín capítulo 4. Y ahí es donde Elohim se reúne con su pueblo. Después de colocar el arca en el tabernáculo, se extendía el velo para cubrir el arca del testimonio. El Pasuk 22 revela que Moshe puso la mesa en el Ojel Moed al lado norte de la cortina, fuera del velo. Después él puso los panes sobre la mesa. El pan sirve para nutrir, ya sabemos, al lado opuesto de la mesa, en el lado sur del tabernáculo, él colocó la menorá y encendió las lámparas delante de Yahweh. Después de eso puso el altar de incienso delante del velo. Entonces, siguiendo lo que Elohim le había mandado, quemó sobre el altar incienso aromático. En ese altar los sacerdotes podían orar e interceder por el pueblo de Elohim. Moshe, como un tipo de Mashiach, que es nuestro Cohen Gadol, ¿no es cierto?, inauguró el servicio del santuario. Él fue el que ordenó a los sacerdotes como tipo de Mashiach. No solo encendió las lámparas y quemó incienso aromático, sino que también ofreció sobre el altar del holocausto el primer sacrificio vespertino, holocausto y ofrenda. En el capítulo 40 se mencionan también el pan junto a la mesa, las lámparas junto con la menorá, el incienso junto con el altar del incienso. Esto indica que no debemos tener una mesa sin pan ni una menorá sin luz o un altar de incienso sin incienso. Evidentemente, nosotros debemos cumplir con esos requisitos espirituales de lo que simbolizan. En cuanto a la mesa, esta se colocaba en el lugar santo, se le ponía pan. De la misma manera, en cuanto a la menorá, estaba colocada de frente a la mesa y se encendían las lámparas. Y también cuando el altar del incienso estaba colocado, se quemaba incienso encima de él. Todo aquel que entraba en el lugar santo podía ver el pan, era iluminado por la menorá y podía oler el incienso. Esto indica que en la restauración de Elohim no deberíamos tener cosas exteriores sin la realidad de las mismas. Sin realidad solo vamos a tener formalismos vacíos. También dice en el Pasuk 28, puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Una vez colocada esta cortina, el tabernáculo estaba terminado. ¿Sí? Por lo tanto, si el Pasuk 30 dice, menciona al lavacro y al altar del holocausto, el Pasuk 33 habla del atrio que fue erigido alrededor, ¿no es cierto?, de los Gelmoed, del altar, de la cortina colocada a la entrada del atrio. Y después el Pasuk 33 concluye con estas palabras, así acabó Moshe la obra. En ese momento preciso, toda la obra de erección del tabernáculo y del patio exterior estaba terminada. En el mensaje siguiente, el último mensaje del estudio de vida de... Perdón, en el mensaje siguiente no, yo acá lo puse todo junto. Finalmente lo junté todo, no me olvidé de sacar esto. Vimos, ¿no es cierto?, justamente que la nube cubría la tienda de reunión, ¿no es cierto?, porque Yahweh aceptó
ese tabernáculo, de la misma manera que más adelante aceptaría el templo de Shlomo, ¿no es cierto? Y él lo llenó con su gloria. Dice y Moshe hizo conforme a lo que Yahweh le mandó, así lo hizo. Vemos repetidas veces la expresión conforme a todo lo que Yahweh le mandó. Está repetida 7 veces, ¿sí? Hace años cuando leí esta porción de la palabra me parecía siempre demasiado repetitivo, ¿no es cierto? Todas esas cosas. Me parecía suficiente mencionar hacia el final que Moshe había hecho todo conforme. No obstante, el hecho de que esta expresión se repite indica algo importante, además de que indica la perfección con la cual Moshe cumplió con todas las cosas, porque el número 7 es la perfección. Vemos que los israelitas no llegaron al monte Sinai hasta el tercer mes, ¿sí? Y Moshe pasó casi 3 meses con Elohim. Eso está en los capítulos 24 y 34. La construcción del tabernáculo comenzó aproximadamente en el sexto o séptimo mes y fue completada antes del fin del año, ¿sí? Entonces ocuparon aproximadamente unos 6 meses para realizar esta construcción. Según el Midrash, o sea, el estudio rabínico, Moshe bajó del monte después de haber recibido el perdón por el pecado del becerro de oro, ¿no es cierto? El día 10 del séptimo mes llamado Tishri, ¿sí? Después esta fiesta se transformaría en Yom Kippur y justamente esta cita rabínica es correcta, ¿no es cierto? Porque por ellos van a después recordar todas esas cosas que habían cometido. Por eso es un día de perdón. Entonces, después de que empezaron justamente la construcción del tabernáculo, que fue terminada antes del primer mes del segundo año, ¿sí? Cuando fue inaugurada. La rapidez con que se acabó esta obra indica la dedicada aplicación, ¿sí? La artesanía, el artesanato habilidoso para el cual Yahweh había dotado, la cooperación fraternal de todos los que participaban en esa empresa, que se importaban muy específicamente en terminar de construir y levantar ese tabernáculo. Y eso indica también la bendición divina que acompañó esos esfuerzos. Después de tan terribles fracasos que habían cometido mayormente, provocados por la impaciencia de su carne, ¿sí? Que se inquieta si tiene que esperar sin hacer nada, el pueblo parece aquí completamente feliz realmente, dando generosa y alegremente, trabajando, ofreciéndose en toda tarea, ¿no es cierto?, deseosos de ser parte de la edificación del Ohel Moed, que Abba nos infunda con este mismo sentir, porque aquel Ohel Moed era solo figura del que él continúa levantando en todas partes del mundo para cubrir toda la tierra. La nube cubrió el Ohel Moed y la gloria de Yahweh llenó el Mishkan. La nube cubrió el Ohel Moed, la gloria de Yahweh llenó el Mishkan. Moshe no podía entrar al Ohel Moed porque la nube se había asentado sobre ella y la presencia de Yahweh llenaba el Mishkan. Cuando la nube se levantaba de sobre el Mishkan, los israelitas emprendían la marcha en sus diversas jornadas, pero si la nube no se levantaba, ellos no emprendían la marcha hasta que se levantara, porque sobre el Mishkan se asentaba una nube de Yahweh día por día, y aparecía un fuego en ella de noche, a la vista de toda la casa de Israel a lo largo de sus jornadas. Eso está en el capítulo 40. Este pasuk presenta, este párrafo presenta dos aspectos: lo que sucedió fuera del tabernáculo y lo que se produjo en el interior del mismo. La nube cubrió al Ohel Moed y la gloria lo llenó. Vemos los dos aspectos. En la vida de congregación hoy en día existe una diferencia, ¿sí?, entre estos dos aspectos. Podemos llevar una vida de congregación y desenvolvernos en ella, permaneciendo en el aspecto exterior sin tocar la parte interior. Esto significa que la vida de congregación puede ser únicamente el Ohel Moed, por así decir, no el Mishkan mismo en su interior. En la vida de congregación podemos reunirnos simplemente alrededor del Ohel Moed sin estar en el Mishkan mismo, ¿sí? Shemot 40, el Ohel Moed está cubierto por la nube, pero el tabernáculo está lleno con la gloria de Yahweh. Veamos la diferencia, porque no es exactamente la misma cosa, ¿sí? Los que se reúnen únicamente alrededor del Ohel Moed, que es el pueblo en general, ¿sí?,
tendrán la nube, ¿sí? Pero debemos disfrutar no solamente la nube sobre los Moed, sino también la gloria dentro del Mishkan. Hoy somos llamados a disfrutar las dos cosas, por así decir, o priorizar sobre todo la gloria de Elohim. ¿Dónde nos encontramos nosotros? ¿Dónde está cada uno? ¿Dónde estamos parados? ¿Estamos dentro o estamos fuera del Mishkan? Algunos santos encantados en la vida de congregación, rebosando de alegría, quizás se encuentren bajo la nube, ¿sí? Sin estar realmente en la gloria, porque se puede ser feliz y se puede realmente disfrutar de mucho. No es que no se deba disfrutar, sino que no es el disfrute más pleno y más completo. Estos santos necesitan más experiencia de la vida de congregación para entrar en el tabernáculo y ver la gloria interior. Las riquezas de la gloria de nuestro Abacadosh son interminables y no podemos ni debemos detenernos en cualquier escalón pensando que ya hemos llegado a la cima o que es muy agradable detenerse ahí, ¿sí? Aun cuando cada peldaño contenga riquezas deleitosas, porque esa es la realidad con él. Nosotros debemos seguir subiendo por nuestra escalera de Jacob, que es el propio Adón Yahshua, hasta alcanzar al propio Padre, ¿no es cierto? No podemos detenernos para disfrutar nosotros mismos. Tenemos que realizar el deseo del Padre en primer lugar. Existe una relación muy importante entre la nube y la gloria. Quizás afirmemos que la nube es la parte externa, digamos la cáscara, ¿no es cierto?, de la gloria de Elohim. Por cáscara no me refiero a la cubierta exterior, la parte visible que conseguimos percibir, por así decir. Si aplicamos la palabra cascarón de esta manera, podemos decir que una naranja tiene cáscara, ¿sí? Y que la piel es la cáscara del cuerpo humano. ¿Sí? Estamos recubiertos, estamos contenidos, por eso la piel cubre el cuerpo y este contiene nuestro ser, pero la piel, o sea, la cáscara que cubre al cuerpo humano no es en realidad nuestro ser, ¿sí? Nuestro ser es el Ruach. Entonces, ¿dónde está el Ruach? ¿Dónde está la gloria? Dentro. El que se encontraba fuera del tabernáculo podía ver la cáscara, pero dentro del Mishkan estaba la gloria interior del tabernáculo. Algunos se regocijan en la vida de congregación y testifican que es maravillosa. A lo mejor solo disfrutan de la cáscara de la congregación. Necesitamos aprender a ver estas cosas también y comenzar a practicarlas, ¿no es cierto? Por su gracia, Yahweh se reveló en toda su gloria, llenando el Mishkan para que el pueblo viera que Él estaba allí, que en ese lugar estaba colocando su nombre, pero luego se retiró para que los sacerdotes pudieran comenzar a ministrar, porque a pesar de que Él estaba colocando su nombre y no podía permanecer en la tierra de manera constante, ¿no es cierto? Y al final el sacerdocio fue levantado para estas etapas que son parciales, ¿no es cierto? Porque la comunicación tiene que ser a través de los sacerdotes en primer lugar en aquella época, hoy también a través del sacerdocio, pero eso es un sacerdocio ya corporativo. Entonces, él se reveló para que todos supieran que él estaba allí y que realmente le había colocado su nombre en ese lugar. Así también hoy nosotros somos llamados a entrar en el Mishkan para disfrutar de su gloria y ministrarlo. Nosotros ya hemos recuperado toda una serie de cosas que las recuperó Mashiach, no nosotros, ¿no es cierto? Pero sí tenemos acceso porque el velo ha sido rasgado, ¿no es cierto? Y ha sido rasgado si nosotros rasgamos también el nuestro, porque Mashiach ha rasgado el velo para que podamos acceder al Padre, pero si nosotros no rasgamos el velo de nuestra carne, no vamos a acceder al Padre. Esa es la realidad. Vamos a quedarnos en la puerta de afuera porque no, la carne no puede acercarse siquiera a Yahweh porque es consumida. Entonces necesitamos hacer crecer nuestro hombre interior, Mashiach, en nuestro interior para poder estar en contacto con Yahweh. Todo aquel que intercede en el altar del incienso ya no está en la nube que cubre a los Moed. Ya no puede verla tampoco porque están dentro, ¿no es cierto? Por el contrario, están envueltos por la gloria completa, plena, maravillosa que está dentro de la vida de congregación. Así que espero que muchos de ustedes vean esto y lo experimentemos entre todos. Algunos santos mayores pueden que se sientan molestos o frustrados. Algunos pensarán, ¿por qué no tenemos la frescura de antes? ¿Por qué la vida de congregación no es tan emocionante? ¿No es cierto? Es bueno estar emocionado y emocionar también a los demás, ciertamente. No es malo en sí, intrínsecamente. No obstante, son principalmente los jóvenes los que se emocionan y emocionan a otros también porque disfrutan
de la nube fuera de los Moed. Sin embargo, esta excitación es más bien del alma que del ruach. Tenemos que separar esos dos sentimientos, no porque sean intrínsecamente malos, ¿sí? De regocijarse en el alma desde que no sea en la carne, ¿no es cierto? Pero necesitamos aprender a colocarnos en el ruach, ¿sí? Nosotros debemos hacer que el alma se regocije en las cosas espirituales para que se dé vuelta, digamos, se reubique, que tiene que obedecer al nuevo hombre y no al viejo, ¿sí? Recordemos entonces que tenemos que volverla a su posición de subordinada del ruaj y no de la carne. Entonces, tener experiencias emocionales, sí no es malo, ¿sí? Lo malo sería solamente centrarse en eso e intentar repetirlo a toda costa, que esa búsqueda desenfrenada por avivamientos que son cualquier cosa. O sea, lo que se está buscando es excitación. En cambio, los mayores que experimentan la gloria del tabernáculo ya no se emocionan tan fácilmente, no porque no sea emocionante, sino porque uno ya es más maduro, ya tiene más camino andado, más experiencia justamente de eso. Y sí, realmente es maravilloso, pero se encuentra una calma, por así decir, a lo largo de la vida. Cuando digo mayores, ya sabemos que no hablo de edades, sino que estoy hablando de avanzados caminados, ¿no es cierto? Esto es como un matrimonio joven, ¿no es cierto? Al principio hay mucho entusiasmo y excitación, pero con el tiempo se adquiere una mayor intimidad, se profundizan los sentimientos de la relación y también se calma, ¿sí? Así también con nosotros los creyentes y nuestro abacados. Los que se encuentran en el atrio se reúnen alrededor del altar del holocausto y ven la nube que cubre a los Moed. Pero si quieren ver la gloria, deben entrar en el tabernáculo, en el Mishkan. La gloria no está en el tejado, sino dentro del tabernáculo. Cuando entremos en el Mishkan, veremos que la gloria se encuentra realmente allí. Cuando la nube se levantaba de sobre el Mishkan, los israelitas emprendían la marcha en sus diversas jornadas, pero si la nube no se levantaba, ellos no emprendían la marcha hasta que se levantara, porque sobre el Mishkan se asentaba una nube de Yahweh día por día y aparecía un fuego en ella de noche a la vista de toda la casa de Israel a lo largo de sus jornadas. Entonces aquí se nos revela que la nube de la gloria de Yahweh se convirtió en la guía de los hijos de Israel. Ahora sí, oficialmente, por así decirlo, aunque ya los había estado guiando, ¿no es cierto?, en la columna, había estado esa manifestación, ahora la nube de gloria se convirtió en la guía también. Los creyentes contemporáneos hablan mucho de la voluntad de Elohim, de la manera en que Él nos dirige y nos guía. No obstante, la tipología de Shemot 40 nos revela que fuera del tabernáculo de Elohim no existe ninguna guía ni orientación. El tabernáculo de Elohim es lo único que nos dirige y esto equivale a comprender que fuera de la congregación no hay dirección, porque tampoco hay propósito, porque el propósito es suyo y no el nuestro. ¿Sí? El objetivo de Yahweh está en la edificación del cuerpo y no en personas individuales. Por supuesto, los edificios levantados con piedras vivas pues son personas individuales, pero son piedras en las cuales están siendo labradas. ¿Sí? El trabajo realizado en ellas tiene como meta su inserción en el Mishkan de Yahweh y ser acomodado con otras piedras también. También buena parte de su crecimiento se realiza justamente dentro de la congregación, gracias a los roces y golpes que nos damos unos con otros. De esa manera nos pulimos y Yahweh determina que así sea. Aquellos hermanos y hermanas que se niegan a congregarse, y no estoy hablando de los que salen de Babel, ojo, eso es salir, pero es necesario que encuentren al cuerpo. Eso sí, salimos de Babel, cierto, pero necesitamos encontrar al cuerpo porque no sobrevivirían nadie suelto, ¿sí? Y ciertamente no serán edificados. Aquellos que se retraen ante la menor diferencia que puedan tener con otros, estos no permiten que el Ruach los labre, ¿sí? Porque la tarea del labrado de las piedras para ser convertidas en piedras preciosas, no se olviden que es bajo presión, ¿no es cierto? Es a través del roce también con otras piedras. Eso ya lo hemos estudiado. Cuando nos retraemos de un lugar porque algo no nos gusta, estamos negándonos a recibir la parte de quebrantamiento que nos corresponde. Es todo
en todo conflicto o diferencia que puedan surgir y van a surgir siempre, existen dos partes, ¿sí? Y nunca es una sola la que debe aprender algo, no es, yo ya estoy cocinado, el otro es el que tiene que aprender, ¿no es cierto? Siempre hacemos así, no, no es así. Si él permite que seamos colocados en esa situación, tal vez sea lo más evidente que la otra persona tenga realmente que aprender cierta cosa, pero yo también debo estar necesitando aprender algo, uy, agua habría traído a otra persona. Es tan simple como eso. Entonces, si él me puso en una situación, tengo que ver qué es lo que él quiere que yo trate, mejore, elimine, depende, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Eso es sacar bien del mal, que es lo que el padre hace, ¿sí? Y si en esto no lo imitamos, y a nuestro Adón, pobres hijos somos. Cuando se movía la nube, todo el pueblo de Israel se movía también, pero si la nube no se movía, ellos permanecían donde estaban. Esto significa que los hijos de Israel seguían al tabernáculo con la nube. Nuestra vida creyente debe seguir el mover de Elohim con su morada. Shemot 40 muestra esto bien claro. El libro de Bamidbar nos muestra que Elohim actúa con su Mishkan en mente. Lo vemos aún en el asunto de las peleas contra los enemigos. Elohim luchaba con su morada a través de ellos, a través de llevar las cosas, ¿no es cierto? Ellos llevaban todas las cosas y luego salía con el arca, ¿sí? Entonces, su Mishkan, que es el tabernáculo, era la mejor arma porque dentro del Mishkan estaba justamente el arca. Todas las acciones del pueblo de Elohim y su itinerario se relacionan con la situación del tabernáculo de Elohim. Hoy en día debemos aplicar este principio a la vida de congregación. Cuando el tabernáculo de Elohim permanece, permanecemos con él, pero cuando se mueve, nos movemos con él. Además, cuando el tabernáculo de Elohim combate, nosotros también combatimos. Nuestro sentir, nuestras opiniones, nuestros puntos de vista, nuestros argumentos no son la verdadera orientación que necesitamos. No necesitamos guiarnos a nosotros mismos. Muchos creyentes buscan el conocimiento de la voluntad de Elohim o lo que llaman la orientación de Elohim, basándose principalmente en el punto de vista, en el sentir o en los conceptos previos que todos tenemos. Si esto constituye otro indicio de que la situación entre el pueblo de Elohim no es del todo normal. Y bueno, esa es la realidad, ¿no es cierto? No es del todo normal porque si no en la tierra sería el reino de Yahweh. Además, cuando el tabernáculo de Elohim combate, entonces nosotros tenemos que estar bien preparados justamente para poder llevar a cabo esa lucha, esa batalla, estar bien posicionados y no solo al ataque, sino también en la defensa. Entonces, la restauración de Elohim basada en la plena revelación de la palabra de Yahweh, limpiando malezas y quitando cizañas, recuperando todo lo perdido, lo torcido y lo ocultado, ¿no es cierto? Es muy distinta de la manera tradicional de la religión. La casa viviente del Elohim viviente, es nuestra guía y nos revela si debemos quedarnos o movernos, pelear o trabajar. Debemos emprender todas estas actividades conforme al Mishkan de Elohim con su gloria y no según nuestras opiniones, nuestros puntos de vista o deseos, ni tampoco en la letra muerta de las escrituras siquiera, ¿sí? Cuando tenemos una relación adecuada con este tabernáculo, disfrutamos del descanso, de la victoria y de la bendición. Cuando somos uno con el tabernáculo de Elohim lleno de su gloria, vamos a tener todo lo que necesitamos, la orientación de Elohim y su guía. Vean bien que los israelitas pasaron todo un año haciendo cualquier cosa, la mitad del año haciendo cualquier cosa y la otra mitad de ese año levantando el tabernáculo de Yahweh, levantando el tabernáculo, todo vamos a ver más adelante que van a ser entrenados como soldados y todo esto era con vistas a entrar en la tierra prometida. Una comparación entre Bereshit y Shemot. Sí, ya que hemos terminado los dos libros, vamos a dar una conclusión a este estudio camino que hemos hecho y vamos a compararlo. Bereshit empieza con la obra creadora de Elohim, ¿no es cierto? Y termina con un ataúd en Mitzrayim, el cual contiene un cadáver, como ya lo estudiamos a esto. Shemot empieza con el cautiverio en Mitzrayim y termina con el tabernáculo cubierto y lleno de la gloria de Elohim en relación con su redención. Entonces, la conclusión de Bereshit no es gloriosa,
gloriosa, porque ese fue el camino del hombre, alejándose de su creador. Al final de ese libro vemos un cadáver, vemos que todo dio en muerte, ¿sí? En un ataúd en el mundo. En Mitzrayim. El hombre que fue creado por Elohim a su imagen para expresarlo y tener dominio estaba en un ataúd. Dice, Joseph murió a la edad de 110 años y lo embalsamaron y lo pusieron en un féretro en Mitzrayim. Este pasuk muestra la muerte, que es el resultado del pecado. Sabemos que es el salario del pecado, y también muestra el mundo. Esta es la conclusión de Bereshit. ¿Cómo terminó el hombre? El hombre fue creado perfecto y terminó muerto en el mundo. Esa es la conclusión de Bereshit. Al principio de Shemot vemos la continuación de Bereshit, justamente. Shemot empieza con el pueblo de Elohim esclavizado en Mitzrayim, o sea, está esclavizado en ese mundo, muerto, ¿sí? Al considerar la situación tanto al final de Bereshit como al principio de Shemot, vemos que por una parte estaban muertos y por la otra estaban esclavizados por Faraón. Y nosotros, por una parte estamos muertos y por la otra estamos esclavizados por Hasatán, ¿no es cierto? Que es el Faraón tipifica a Hasatán. Entonces fuimos usurpados y fuimos esclavizados por Hasatán, pero Mashiach, que es nuestro Pesaj, nos ha liberado de este cautiverio. La redención de Mashiach nos ha sacado del cautiverio satánico en Mitzrayim y nos ha hecho atravesar una tierra de purificación, que es el desierto. En el desierto Elohim nos introduce en un tabernáculo glorificado. Él está trabajando en el desierto sobre ese tabernáculo, lo está levantando, lo está construyendo. Ahí no hay muerte, no hay pecado, no hay mundo. Es un lugar neutro, por así decir. Por el contrario, tenemos que a Elohim con su presencia y su gloria, que es lo que da sentido al desierto, porque si no el desierto también sería un lugar seco y de muerte. Pero con su presencia y su gloria ya no estamos muertos, ya no estamos en el mundo, sino que formamos parte de un tabernáculo viviente y móvil, ¿sí? Móvil, para cumplir el propósito de Elohim en la tierra. De esta manera nosotros, acá lo que vemos en Shemot es que el hombre vuelve a recibir la autoridad y el dominio para multiplicarse y expandirse por sobre toda la tierra, en la orden que había sido dada a Adán. Tenemos un Israel individual y uno corporativo. Vemos también esta otra comparación importante entre estos dos libros, ¿no es cierto? En Bereshit vemos a un Israel individual, ¿no es cierto? Es Abraham, Jacob, ¿no es cierto? Y Isaac y Jacob, que expresa Elohim y ejerce su autoridad en su nombre, ciertamente. Y Shemot ya nos muestra un Israel corporativo que al final empieza a expresar a Elohim, y esto es más glorioso ciertamente que el contenido de Bereshit. El Israel individual de Bereshit llevaba la imagen de Elohim, lo expresaba él, representaba a Elohim y ejercía su autoridad en la tierra. Cuando ese Israel individual llegó a la madurez, ¿no es cierto?, su poder rebasaba el de Faraón. Aún Faraón estaba bajo su bendición. Jacob bendijo al Faraón y el mayor siempre bendice al menor, dice las Escrituras. Entonces el Israel corporativo producido en Shemot, que fue producido durante ese interín en Mitzrayim, llevaba también la imagen de Elohim y ejercía su autoridad una vez que fue sacado, ¿no es cierto? Entonces debemos reconocer que el Israel corporativo de Shemot es mucho más glorioso que el Israel individual de Bereshit. Cuando se pone por encima al Israel individual de los patriarcas y se los menciona una y otra vez que nuestros padres, nuestros antepasados y todo lo demás, se está poniendo énfasis en el individuo, y eso muestra que hay un asunto de ego escondido. Es importante que todos recibamos esta visión, ¿sí? Esta visión, esta revelación va a revolucionar nuestros conceptos, va a cambiar nuestro vivir diario y va a transformar nuestro ser, porque nos vamos a mezclar cada vez más con Mashiach. Esta visión difiere mucho de una enseñanza presentada desde un punto de vista humano, una comprensión meramente de la carne. Necesitamos una revelación desde el punto de vista de Elohim, y eso es lo que Él nos ha estado dando. Creo que si le presentamos esta conclusión en oración a Él y la consideramos delante suyo, vamos a recibir finalmente una visión cada vez más clara de estos libros.
Sería muy útil presentar un breve bosquejo de Bereshit y Shemot. ¿Sí? En Bereshit 1 fuimos creados, entonces como dijimos por Elohim, y en Bereshit 3 caímos. Después de Babel fuimos llamados con Abraham y nos convertimos en cruzadores de ríos, ¿no es cierto? En Ibrim, o sea, hebreos. A pesar de ser llamados como con Abraham, morimos y fuimos esclavizados para cumplir el propósito de Hasatán en el mundo, pero con Mashiach fuimos salvos. Fuimos llamados a través de Abraham en Bereshit, pero nuestra salvación vino por medio de Mashiach como el Cordero de Pesach en Shemot. Después de ser redimidos por el Cordero de Pesach, viajamos por el desierto y experimentamos a Mashiach como el maná celestial y lo disfrutamos a él como el agua viva. ¿Sí? Recuerdan todos estos estudios que salió de la roca hendida. Finalmente fuimos llevados al monte Sinai y ahí recibimos la vida de congregación tipificada por el vivir de los hijos de Israel alrededor del Ohel Moed. Aun cuando algunos no hayan entrado en el tabernáculo, todos estamos reunidos alrededor del Mishkan y todos podemos ver la nube sobre el Ohel Moed. Ahí no hay pecado, no hay muerte ni mundo tampoco. Si en este Ohel Moed tenemos a Elohim en su presencia y gloria, solamente hay luz, hay riqueza. Aquí nos convertimos en su morada y Él llega a ser nuestra morada. Somos una morada intercambiable. Se trata de una morada mutua, realmente. El Ohel Moed no es una simple expresión individual, sino un pueblo como expresión corporativa de Elohim. El propósito de Elohim consiste en conseguir esta expresión a través de su pueblo redimido y levantarlo de manera cada vez más firme. Por eso primero es un tabernáculo, luego será un templo, luego un templo no levantado por manos humanas y finalmente culmina en una ciudad. Elohim tiene un deseo, poseer una expresión corporativa de sí mismo a través de su pueblo escogido y redimido. Y no va a parar hasta conseguirlo. Mejor estar con él. La restauración de Elohim constituye un asunto muy significativo. Eso nos debe impresionar profundamente. Estamos en la restauración no solamente por la espiritualidad, la santidad, la victoria o la bendición, sino más bien por el propósito eterno de Elohim. Eso es lo que debe movernos. Tal vez hayamos llegado a Él buscando un beneficio personal, la salvación, buscando estar bien, buscando los beneficios que son traídos justamente por estar obedeciendo, ¿sí? Porque nos cansamos de nuestra vida malvada y lo buscamos. Tal vez en un momento hayamos tenido esos sentimientos, pero sí, años después de haber sido salvos, seguimos teniendo solamente esos sentimientos. No hemos tocado aún el corazón de Elohim, porque su intención es fuerte, firme y es clara. Y entonces no estamos escuchando nuestro ruaj interior. Los libros de Bereshit y Shemot culminan con el tabernáculo de Elohim, su morada llena de gloria. Del mismo modo, las escrituras enteras se van a consumar en la Nueva Jerusalén. Nosotros tenemos que ser piedras preciosas en esa Nueva Jerusalén. Hoy todavía somos piedras, ¿sí? Es cierto, pero vamos a ser hechos piedras preciosas. En eso el Padre está trabajando y el Hijo también. Gloria al Padre, gloria al Hijo, ¿no es cierto? Que nos trabaja. Agradecemos a Elohim porque nos ha mostrado, nos ha revelado tanta riqueza en estos dos libros que hemos estudiado. Gloria que nos ha permitido culminar un ciclo más y en breve comenzar otro, que es la continuación. Los santos que han estado con nosotros durante estos años no pueden seguir siendo los mismos. Si algo así ha sucedido es porque no han tocado la esencia del Padre. Yo estoy convencida de que los que hayan seguido todos los estudios y se hayan estado esforzando, realmente lo han tocado y Él los ha tocado, porque esa es la idea justamente, que el Padre nos toque. Él desea tocarnos y desea que nosotros lo toquemos. La eternidad revelará lo que Elohim ha hecho en nosotros para cumplir su propósito eterno y no nuestros deseos mezquinos. Alabado sea Yahweh por esta gloriosa conclusión de Shemot. Bueno, ahora quedo a disposición de ustedes. A ver,
Dice Aníbal, creo que ninguno de nosotros hubiese imaginado cuando creímos en Yeshua ser parte de una obra tan gloriosa. Yo creo también que no la vislumbramos y aún no lo asimilamos del todo. No nos sentimos dignos aún, ciertamente, pero Él nos va dignificando, Él nos va mejorando en Mashiach, ¿sí? Pero Él ha empezado a levantar tabernáculo en y con nosotros. Gloria a Él, bendito Abba, que su gloria siga levantándose entre nosotros que somos su morada. Amén, así sea verdaderamente. Sigamos siendo edificados, no nos retraigamos de su mano que es amorosa, que realmente está buscando edificarnos para nuestro bien, aunque no lo percibamos. Y permitamos ser edificados, no solo labrados. Una piedra labrada que no ha sido colocada en el edificio es una piedra que no tiene sentido, que no tiene finalidad, que no tiene utilidad. No tiene utilidad en las manos del Padre una piedra que se niega a ser edificada. Y la edificación es solamente en un edificio, no es una sola piedra. Así que bueno. Dice Gaby, un bello y arduo estudio camino. Fue arduo, verdaderamente bien largo, digno del mismo que administra todas las cosas. Amén. La verdad que no puedo negar haber vivido Shemot mientras las charlas eran repartidas. Gloria a Yahweh que nos va sacando del mundo y nos muestra la edificación de su morada mientras nosotros mismos nos convertimos en piedras vivas. Amén. Cada vez más mezclados con su material, Mashiach, y vamos conociendo el deseo de su corazón. En la medida en que vamos caminando junto con él, estamos como los israelitas tal cual. Estamos levantando la morada, estamos edificando, estamos aprendiendo, estamos siendo labrados y edificados por él de una manera gloriosa y hermosa. Dice Carla, aunque por cierta ansiedad que estoy teniendo por el tema de que él me está mostrando parte de todo esto, podría decir que he llegado hasta la parte de los Germoed, pero me falta camino para entrar al tabernáculo. Paso a paso, calma y no se salta en etapas. No hay que correr porque el Padre no tiene prisa y no ha llamado a nadie tan tarde como para que no alcance lo que Él desea que alcance. Así que no necesitamos apurarnos. Necesitamos sí obedecer, someternos a Él y hacer las cosas de la forma en que Él nos va mostrando. Si no hay más mensajes, damos por encerrada la charla y la serie. Gracias nuevamente al Padre. Sí, perdón, dice Marlene, una pregunta, hermana, quisiera bajo la enseñanza que usted me explique dónde congregamos exactamente. ¿Hay un lugar específico ahora para congregar? Se llama Ruach. Claro, pero congregar necesitamos estar conectados con hermanos sí o sí. No, la mayor parte de la congregación que tenemos hoy está tan diseminada que lo que tenemos es virtual, entre comillas. No es tan virtual solamente porque eh, si estamos en una sala virtual es lo mismo que estar en una sala. Entonces, esa es la forma de congregarnos. Y o dice, ¿hay un lugar específico o es como dijo Mashiach, en donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre? Eso no quiere decir que cada 2 o 3 haya una congregación. Eso no quiere decir que cada 2 o 3 haya un grupo, ni que esté el reino, porque si no habría miles de reinos. No se trata de eso. Se trata sí de que donde están 2 o 3 reunidos, está levantándose su reino. ¿Por qué? Porque Él está en medio de los 2 o 3 que están reunidos en su nombre y se necesita que sean 2 o 3, no uno solo. ¿Se entiende? O sea, no se puede solo, siempre hay que estar con otros. Y ese otros Abba no se conforma con 2 o 3 pelagatos sueltos, él quiere todos juntos. La idea de él es justamente juntar a todos, reunir a todos de los 4 vientos, ¿no es cierto? Bueno, reunir a todos los 4 vientos implica una ejad, una unidad en la cual, bueno, él va, por supuesto, en su momento él la va a realizar de forma más plena. Dice, ¿es la congregación la reunión física? Si tenés esa gracia que él te da, sí también.
pero también es la congregación cuando estás hablando por teléfono con un hermano o hablas así vía internet, ¿no es cierto? Como acostumbramos reunirnos. ¿Dónde está la unidad? ¿Dónde está la ejad? En que vos tenés Mashiach en tu interior, yo tengo Mashiach en mi interior, nos comunicamos y nuestros Ruhot se comunican. Esa es la cosa. Ahora, por ejemplo, en esta coyuntura de este año pandémico, estamos físicamente alejados por las cuarentenas nuevamente. Es completamente irrelevante la cuestión de estar en comunión, porque como dijo el propio Shaul, en espíritu estoy con ustedes. Y les estaba escribiendo a los hermanos que estaban completamente alejados de él. Y él no dejaba de estar pendiente de unos y de otros. Esa es la postura que tenemos hoy. Nos reunimos y oramos porque si no, no habría forma de reunirnos y orarnos. Entonces, la reunión física es secundaria, porque donde está el Ruach, ahí es donde está el reino. Dice exactamente. Y esto que estamos haciendo, como bien dice Carla, justamente es congregar. Nosotros nos congregamos. ¿Qué quiere decir congregar? ¿Tá? Estar dentro del rebaño, estar juntos compartiendo cosas, estudios, estar haciendo un camino. No se trata solamente de, bueno, paso. Lo que es congregarse justamente implica una recurrencia, ¿no es cierto? Como los judíos, por ejemplo, hacían en las sinagogas. Ya antes ellos mantuvieron esa costumbre, porque no podemos edificarnos separadamente. Necesitamos estar juntos para ser edificados. Dice a Jorge, bendito sea Yahweh que nos ha permitido ir creciendo en el conocimiento de su voluntad y mostrarnos su bien, su obra de redención y edificación. Amén. Gloria al Padre que tan misericordioso es con todos. Tan misericordioso es verdaderamente. Donde dos o tres estemos reunidos en su nombre, allí está Él. Pero eso no quiere decir que tengamos que ser cada tres cualquier cosa, ¿no es cierto? No es para estar levantando denominaciones ni nada por el estilo, sino simplemente estar congregándonos. ¿Dónde está su Ruach? ¿Dónde lo veas? Congrégate. Así de simple. No pongas muchos peros y congrégate. Listo. El Ruach, ¿dónde está? Ahí hay que seguirlo. ¿Algo más que quieran decir? Recuerden que la semana que viene no hay charlas, ¿sí? Las reuniones y estudios de repaso, todo lo demás se realiza de forma normal, pero no va a haber charlas lunes, martes y miércoles, porque la otra serie también ha terminado justamente la primera parte. Tenemos que empezar la segunda parte y la vamos a empezar la otra semana, si Abba permite, con Shabbat Yikre también. Dice Marlene, si su ruach fluye, allí es mi lugar de congregación. Exactamente. Donde lo veas, congrégate. Así decir, donde lo sientas, porque el ruach es una cosa que no se ve, obviamente. Pero quiero decir, donde lo veas manifestado, donde lo encuentres, donde tu ruach salte de alegría, como Yahan, el inmersor, saltó de alegría cuando vio a Miriam, que no lo vio porque estaba en el vientre. De esa manera el Ruach salta cuando reconoce al Ruach actuando. En ese lugar, en esos lugares que encuentres, congregate. Pero congregarse es, ya te digo, congregarse es tener una familia, literalmente. Tener una familia y crecer en ella. Bueno, nuevamente damos gracias al Padre, pedimos su bendición para seguir aprendiendo estas cosas y sobre todo para ponerlas en práctica, para tener un Mashiach, para ofrecerle cada día. Shalom a todos, hermanos, y nos vemos en las reuniones y en lo que sea que nos toque. Shalom.